Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, el que terminamos leyendo ayer, para poder entonces con ese versículo iniciar esta mañana. Pero no sin antes, siempre vamos a tener palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder una vez más, Señor, tener la oportunidad de abrir tu palabra y esperar en ti, Señor, que tu Espíritu pueda enseñarnos tu verdad. Y así, Señor, llevar en nuestros corazones lo que ya ha sucedido en el pasado con tu pueblo y lo que tú has hecho, mi Dios, para cada uno de tus hijos. Y lo que estás haciendo ahora, Señor, lo podamos nosotros meditar y atesorar en nuestros corazones y lo que estás por hacer también. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que seas tú, mi Dios, impartiendo sabiduría a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Nosotros sabemos muy bien, venimos trayendo la historia desde el Génesis. En Génesis 3:15 se dio una promesa de la simiente de la mujer. Y Gálatas capítulo 3 nos recuerda de que esa simiente es Cristo. También el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios se propuso que ellos revelaran la luz a un mundo en tinieblas. Ellos se les olvidó, se creyeron que ellos eran los únicos y los máximos de este mundo y se volvieron vanos, se volvieron a los ídolos antes que al que los llamó para hacer luz. A pesar de eso, Dios tenía planes ya hechos con el deseo de alumbrar a este mundo en tinieblas, y su pueblo, para el tiempo en que Jesús vino a nacer, estaba en completa rebeldía, corrupción. No podían ellos revelar el amor de Dios al mundo. Pero a pesar de lo que ellos hacían, ignorando el poder de Dios, Dios ya había dado una profecía que, a pesar de que su pueblo haría lo contrario, Dios siempre iba a sacar adelante su plan. En Gálatas 4:4 está diciendo que más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? Daniel 9:24 nos lo dice, cuál es el tiempo. Y es cuando el pueblo de Dios está en esclavitud en Babilonia, cuando Dios da esta profecía, para que de esa manera pudiera haber esperanza en aquellos que pensaban que ya Dios se había olvidado de ellos. Pero Dios siempre ha tenido, lo tuvo, lo tiene y lo tendrá un plan para su pueblo. Daniel 9:24. ¿Alguien me puede ayudar a leer? 9:24 de Daniel. Daniel 9:24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Gracias, hermano. Aquí tenemos el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, cumplimiento de esta profecía de Daniel. Se cumplió. Ustedes saben muy bien que fue Daniel el que también reveló, claro, Dios a través de Daniel reveló acerca de la visión o del sueño, mejor dicho, que tuvo Nabucodonosor, y Daniel fue el que le reveló, Dios le reveló a través de Daniel los 4 reinos que vendrían, iniciando con Babilonia, luego los medos y los persas, luego los griegos y ahora, por último, los romanos. Claro, la extensión del imperio romano se extendía más, pero para el tiempo en que Jesús va a nacer, el poder romano es el que está reinando. Ellos entendían, este es el 4º reino y aquí terminará todo. Eso los llevó a ellos a pensar mal o a hacer los cálculos mal de las profecías. Por ello, hermanos, a veces nosotros debemos estudiar las profecías, debemos conocer los tiempos en los que estamos viviendo, pero no olvidemos que aún estudiando y conociendo los términos proféticos, podemos también equivocarnos. Por eso es que debemos confiar todo en los brazos de Jesús, pues Él tiene todos los secretos de este mundo y de nuestra vida en sus manos. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el nacimiento de Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a ver cómo Dios lo va a hacer. Recuerden que estamos mirando, Satanás es el que trae las tinieblas, mas Cristo va a traer luz. Él es la luz de este mundo. Y eso lo declara el libro de Juan, capítulo 1. Allí Jesús, con su nacimiento, nos va a ayudar a nosotros a entender su plan que Él tiene. Como su pueblo que servía en esta tierra, hablando del sacerdocio, estaban también ellos perdidos, pero no sin antes Dios respetaba. Ellos eran los que encargados de traer el conocimiento, de llevar el conocimiento a este mundo, especialmente a su pueblo. Pero entonces inicia con ellos trabajando para dar a conocer el plan de salvación que Dios tiene para este mundo. Y lo hace con un hombre, con un sacerdote. Capítulo 1 del libro de Lucas, versículo, vamos a leer desde el 3. Dice Lucas: me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las que han sido instruidos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón. Miren los detalles que le da Lucas. Este hombre era un sacerdote, que era Zacarías. Dios empieza a trabajar con los sacerdotes, pero no va a trabajar con cualquiera. Los detalles me los menciona la Biblia, pero a pesar de que va a trabajar con un sacerdote, en primer lugar no es con cualquier sacerdote, había muchos. Dios no le habló a Anás o a Caifás, sino le va a hablar a uno de los sacerdotes. Y vea usted lo que la Biblia nos relata. Y dice: y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí vemos, hermanos, estos detalles me gusta verlos porque todos nosotros, lo he repetido durante esta semana, todo lo que hemos estudiado tiene que ver con que Dios toma personas que son muy temerosas de Él, de Dios, pero con dificultades, con problemas, quizás como los suyos y los míos. No están fuera de problemas estas personas que estamos leyendo en la Biblia, pero sí tenían una característica. Todos tenían algo en especial. Es que ellos, dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, tenían problemas, claro que sí, pero guardaban los mandamientos de Dios. Eso es un punto importante para nosotros meditar en ello. El hecho que tenemos problemas no nos hace a nosotros ahora decir, pues entonces vivamos como nos da la gana. No, Dios nos enseña en su palabra cómo Él trabaja con los suyos. Luego dice el versículo 7, no teman, perdón, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Otro detalle, el problema de ellos era que ya estaban viejos, ya tenían una edad bastante avanzada, dice la Biblia, y no tenían hijos. Y ahora aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, interesante, había un orden para ejercer el trabajo que él estaba haciendo. Y aquí me dice a mí la Biblia, el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, Zacarías era un encargado de orar e interceder por el pueblo en oración. Y allá estaba orando. Pero esto es lindo ver, hermanos, cómo la Biblia me presenta. Dios quiere que usted sepa, personas trabajando por otros. Pues ese era el trabajo de él, orar por el pueblo, interceder. Le tocó en turno. Me dice que era justo, guardaba los mandamientos de Dios, intercedía por el pueblo. Pero aun que él intercedía por el pueblo, él mismo tenía problemas. ¿Cómo es posible que usted puede servir a otros y en lo que usted está sirviendo, usted es el más necesitado de esa oración? ¿Cómo puede? Quizás usted en esta mañana está aquí y usted está orando por otros. Mientras usted está orando, clamando, buscando ayuda por otros, usted mismo, usted misma, dice, Señor, apiádate de mí en mi problema que yo tengo. Pero Dios no pasa por alto sus necesidades. El hecho de que usted trabaja, yo trabajo por otros, usted se da cuenta que los problemas no se van. Se va uno, viene otro. Pero quiero decirle que la Biblia presenta personas que trabajaban por otros cuando ellos mismos tenían grandes dificultades. Zacarías sabía que ya no había tiempo para resolver su problema. Estaba demasiado viejo ya, pero él continúa sirviendo. Lecciones podemos aprender de eso. Quizás usted piensa que ya Dios no le va a escuchar su petición. Que en vano usted se ha levantado cada mañana y está aquí continuamente para clamar a Dios. Y usted dice, de nada sirve. No, hermanos. Dios ve su necesidad, ve su empeño, su perseverancia, ve su petición que lleva en su corazón. Sabe desde cuándo le viene pidiendo. Él no se ha olvidado de su petición. Solamente que necesitamos perseverar y trabajar sirviendo a otros, aún con nuestros problemas. Sigue diciendo el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Aquí viene algo que nosotros debemos aprender esta mañana. Estaban demasiado densas las tinieblas que Satanás había echado sobre su pueblo y sobre este mundo, que no se podía ya confiar en el trabajo que hacían los sacerdotes. Es más, estaba corrompido por completo el trabajo que hacían ellos. Ya no se veía esa obra que se hiciera por amor. Si oraban, lo hacían sin sentido. Los servicios de culto lo hacían para ser vistos de los hombres. Buscaban riqueza y honra. Esto era lo que los llevaba a ejercitar los servicios muchas veces, no todos, pero en la gran mayoría del pueblo de Dios, para este tiempo, en eso se centraban. No lo hacían como debían haberlo hecho. Perdieron de vista a Dios. Pero ahora vemos, en primer lugar, los ángeles queriendo trabajar para traer luz a este mundo de parte de Dios, pues estaba en tinieblas. Un ángel le aparece a Zacarías en el mismo templo y a él le da temor. Imagínese usted, hermanos, que aquí estamos nosotros pidiendo a Dios, Señor, en esto queremos que nos ayude. Y si algo Dios pudiera hacer, quizás algunos se sorprendiera de lo que Dios está haciendo. Para muchos a veces perdemos de vista lo que estamos haciendo y para quién lo hacemos. Dice el 13, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y usted dice, pero ese momento dice la Biblia que estaba orando. No, estaba en turno porque él le tocaba el servicio. Pero sin duda la Biblia me está diciendo que ya era viejo. Y si ya era viejo, no estaba orando, hermanos. Sin duda alguna, no estaba orando ya más por esa petición de quería tener un hijo. Ya estaba viejo, sabía que ya eso, ¿para qué orar? Pero recuerden que Dios quiere disipar las tinieblas para poder traer la luz que nosotros necesitamos. Las tinieblas para Zacarías era no poder tener hijos. No sé cuáles son sus tinieblas esta mañana. Quizás más de alguno. Las tinieblas no es no poder tener hijos. Quizás las tinieblas suyas ahora en esta mañana es que no tiene un empleo. Quizás su salud se está deteriorando y no puede mejorarla. No encuentra qué hacer más. Ya oró, ya clamó, ha pasado quizás meses aquí mismo en este mismo lugar clamando a Dios y no hay más esperanza, según usted. Pero quiero traerle buenas noticias esta mañana, que aquí la Biblia dice de que el ángel le dice a Zacarías, el Señor ha escuchado tu oración. Qué hermoso saber, hermanos, cuando Dios toma en cuenta nuestra oración y la realiza de acuerdo a nuestras necesidades. Qué lindo es saber cuando Dios responde las cosas que Dios hace. Dice el 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día
que esto sea hecho por cuanto no creísteis mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Interesante. Aquí hay otro detalle de Zacarías, sacerdote. Trabajaba en el templo. Piense usted, es el encargado de interceder por el pueblo. Está haciendo su servicio. La Biblia dice que era justo, pero a pesar de que era justo, le hacía falta algo. Y es que aquí le falló algo que a muchos nos falla, y es la fe. No creyó, tuvo temor, porque él se puso a ver que ya está viejo. Por eso le digo yo que la oración que está haciendo en este instante en el templo no está pidiendo por un hijo. Él sabe muy bien, ya está viejo, ¿para qué pedir ya esto? Ni yo mismo puedo ya. ¿Cómo voy a trabajar con un muchacho? Pero los planes de Dios eran distintos. ¿Por qué lo hace con un hombre? Trabaja primero con un sacerdote en un lugar que está perdido, y nosotros lo sabemos. Los encargados de llevar el conocimiento al mundo de Cristo Jesús, pero no lo pueden dar a conocer. Se han perdido del plan de Dios. Toma un sacerdote, pero nos da detalles. Este hombre era temeroso de Dios. Otra es que no podían tener hijos. Si usted se fija, a pesar de que era obediente, a pesar de que servía, Dios toma al que está en dificultades. ¿Por qué lo hace? Porque quizás habían otros sacerdotes que sí podían tener hijos, sí tenían hijos. Pero Dios va a tomar, como dice la Escritura, lo vil del mundo. O sea, de nada sirve que esté allí él, pero en sí mismo él dice, para mí no hay nada. Pero para Dios nada es imposible. Allí toma entonces a este hombre y le dice, vas a tener un hijo, pero él no lo cree porque él se mira a sí mismo y dice, eso no puede ser. Mira sus condiciones. Quizás, hermano, hermana que me escuchas, tú estás aquí hoy, esta mañana. Dios quiere darte luz a tu vida, pues lo has pedido, has clamado continuamente. Quizás no lo has hecho público todas las veces en las mañanas en este lugar, tu petición, pero lo llevas en tu mente y en tu corazón. Y cada vez que te acercas a este momento de oración que tiene la iglesia de Sabana, lo hace con todo tu corazón, deseando, Señor, ten piedad de mí, ven en mi auxilio, ayúdame, te necesito. Nadie sabe lo, lo duro y lo difícil que tú vives, pero sí Dios ya se dio cuenta, pues tú se lo dijiste. Y qué lindo es saber que Dios toma a un hombre que hasta él mismo se olvida de su petición y ya dice, ¿para qué? No la necesito, se pasó el tiempo. Pero Dios dice, voy a trabajar contigo, con tu miseria, voy a trabajar. Este hombre le faltó la fe. Quizás aquí hay alguien que está orando, ya no cree ni en lo que él o ella misma ha pedido a Dios. Pero la Biblia nos anima a creerle a Dios, pues Dios no se olvida. No es que nosotros ahora ponemos una petición y más tarde la queremos borrar porque ya no me interesa. No, cuando ponemos la petición a Dios, Dios siempre se recuerda de lo que nosotros le pedimos. No es como nosotros que nos olvidamos. Alguien nos pide un favor y pasaron los días y se nos olvidó. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que se recuerda. Y aquí vemos a Dios trabajar eh, con, con su pueblo, no abandonado, pero empieza con los sacerdotes. ¿Por qué lo hace con los sacerdotes? Pues a ellos les quiere traer luz. Quiere que entiendan que Dios está al control de su pueblo. No son ellos que están, a pesar de que son los encargados del templo, no son ellos los que dirigen a Israel. Es Dios mismo desde los cielos que está mirando.
está trabajando por su pueblo. Para que los sacerdotes despierten, da evidencias. Lo hace el Señor diciéndoles a un sacerdote, esto va a acontecer. Y sabe Zacarías que si va a suceder eso es un milagro de Dios. Esto debe llamarle la atención a los sacerdotes. Voy a dejar esto en mente porque ya el tiempo se fue. Mañana continuaremos con este mismo capítulo. Pero quiero recalcar algo. Viene el nacimiento de Juan el Bautista. Dios lo que quiere es que se recuerden la promesa que Él ha hecho. En las profecías estaba dicho, por los profetas estaba dicho que vendría alguien antes de Jesús. Esto anunciaba de que la venida del Mesías estaba a las puertas. Si va a venir el que va a preparar el camino, significa que ellos tendrían que haber estado interesados en el que van a hacer. Pero ustedes, adelantando la historia, lo saben ya por las escrituras, que el pueblo de Dios no estaba esperando a Jesús. No estaban interesados en el que, según ellos, amaban la promesa, estudiaban la profecía y se jactaban de que pronto el reino, el imperio que reinaba para el tiempo de ellos iba a ser destruido. Deseaban deshacerse de los soldados, deseaban deshacerse del poder que los oprimía a ellos. Y eso anhelaban que Dios cumpliera la profecía. Por esa razón nada más. Pero no les interesaba aquel que venía para quitar el pecado del mundo, el que debía quitar el orgullo, el odio de ellos. No estaban interesados en eso. Quedamos hasta aquí en esta mañana, pero quiero terminar diciendo que Jesús anunciando que está viniendo, el cumplimiento del tiempo se va a dar, aunque los hombres no lo esperaban. Jesús dice, mi reloj está marcando que yo tengo que hacer y desarrollar mi plan que yo me he propuesto. Dios, en otras palabras, está diciendo, he revelado de una y otra forma. Llamé a un pueblo para que me revelara al mundo, no pudieron, no quisieron. Les di los sacrificios, el templo, para que ellos pudieran entender el plan de salvación. Hicieron que Satanás logró que los sacrificios que se hacían en el templo fueran empañados de tinieblas. Ya la gente no podía ver a Dios, no podía tener un contacto con Dios. Cuando Dios dijo, háganme un santuario para habitar en medio de ustedes. El plan de Dios era para que la gente lo conociera, el mundo supiera que Dios estaba en medio de ellos. No pudieron. Dios dice, tengo que ir yo mismo para mostrarles lo que yo soy. Y es allí la bella noticia de que nació Jesús. Hermanos queridos, la historia nos indica, bíblicamente hablando, que lo mismo está sucediendo para nuestro tiempo. Nosotros decimos ser el pueblo de Dios. Esto lo único que nos ayuda es a recordar las palabras de Jesús, orad y velad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos prepararnos. ¿Qué es lo que usted anhela? Señor, yo quiero que aparezcas en mi vida para que me quites la enfermedad, para que yo deje de ser pobre. Yo quiero, Señor, ya ser el arrastrado que nadie le toma importancia. Para muchos eso es Dios. Quiero decirle, mi querido, mi querida, en esta hora, cambiemos de pensar. No importa que tu salud no sea recuperada, no importa que tu economía no vuelva a ser lo mismo que antes quizás. Recuerda, lo más importante es que Jesús está pronto en volver y va a cumplir su promesa de eliminar el pecado para siempre de tu vida y de este mundo.
y te llevará a un mundo donde reina la justicia y la paz. Por ello, confiemos en Él. Cualquiera sea tu dificultad hoy, no puedes mirar atrás, ni puedes desmayar. Avancemos con alegría, con gozo, a pesar de nuestras dificultades. Démosle gracias a Dios por estar hoy aquí reunidos, escuchando su palabra, tomando las promesas y ahora creámosle a lo que su palabra dice. Avancemos, hermano. No te desalientes. No mires lo que sucede a tu alrededor. Pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar y así vamos a concluir. Querido Padre que estás en los cielos, Padre amado, te pongo en tus brazos de amor las peticiones de cada uno de mis hermanos, que en el silencio solo tú las conoces, pues ellos han hablado contigo en oración. Te las han declarado, Señor. Te han pedido por ayuda. De acuerdo a tu palabra, nos dice que hubo alguien que pidió y ya no le interesaba la petición, pues el tiempo se había pasado. Quizás hay alguien que dice, Señor, hace tiempo te pedí, pero ya es tarde, demasiado tarde para que tú contestes. Padre amado, si tú quieres trabajar con alguno de nosotros, aun como somos olvidadizos, perdónanos, porque te pedimos y muchas veces ya hasta nosotros mismos decimos, ya no necesito, ya para qué, no me sirve de nada. Quizás alguien te ha pedido aquí como yo también, Señor, sálvame, dame la salvación que es en Cristo Jesús. Pero algunos pensamos que ya no sé si seré salvo, pero tu palabra confirma que tú eres un Dios fiel, que cumples tu promesa. Ayúdanos, Señor, bendice a la iglesia de Sabana, a sus líderes, a su pastor, a, a los miembros de esa iglesia, a los amigos que llegan para escuchar tu voz. Bendice a los niños, a los jóvenes. Señor, haz tu iglesia de Sabana una iglesia viva, que resplandezca y que sea una luz en ese lugar donde tú la has colocado. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones, aún sin merecerlo. En el nombre de Jesús, amén.